quería responder a una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos, ¿no? De los que estamos aquí y también de nuestros familiares y amigos. Y es la pregunta, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nuestro país, por qué España, que es un país tan maravilloso? La prueba es que cada año casi 100 millones de turistas repiten y quieren estar entre nosotros, ¿no? No solo por el clima, la infraestructura, los hoteles, las playas, sino sobre todo por la calidez humana, por la alegría que significa estar aquí en España, ¿no? ¿Qué ocurre para que este país tan maravilloso, que hemos tenido una historia incomparable, ¿no? Yo creo que no ha habido otro país que haya hecho la gesta de la conquista y evangelización de América y que ya desde el primer momento considerara a los nuevos habitantes del Nuevo Mundo con los mismos derechos que los habitantes de la llamada Vieja España, ¿no? Eso es algo que ningún otro país ha hecho. Por eso que cuando Marcelo Gullo habla de que España no conquistó América, sino que la liberó de esos aztecas que realmente sometían y cometían un genocidio permanente de más de 60.000 sacrificios humanos al año, lo cual facilitó que todas las tribus que estaban esclavizadas pudieran hacer un pacto pacífico con los 300 apenas españoles que había ahí y poder tumbar ese imperio un poco sanguinario. Bueno, pues, ¿qué nos está pasando para, habiendo sido tan grandes, estemos ahora como en el pozo? Y sobre todo, y lo más grave, es con una desesperanza por parte de los jóvenes al ver que les hemos robado el futuro. Antes, hace unos años, nuestros padres, con trabajar honradamente, salían adelante. Ese era el milagro español, ¿no? Que podías prosperar con un trabajo. Hoy en día, aunque te lo propongas, no puedes trabajando honradamente salir adelante con los precios que hay de la vivienda y otro tipo de cuestiones. Ante esta situación nos tendríamos que preguntar ¿qué nos ha pasado para llegar a esta situación de colapso también? Colapso político, colapso económico, pero también colapso de alguna manera social por esa esperanza robada, ¿no? Si ponemos los faros cortos del coche, podríamos decir que todo se debe a la política inmediata. Y en parte podría ser una respuesta válida. Pero si ponemos los faros largos del coche, veríamos que la crisis que tenemos ha estado larvada desde hace décadas. O sea, no hemos llegado a esta situación por el último gobierno de la nación, no. Es porque desde hace 5 décadas ha habido lo que podríamos decir una guerra cultural que ha trastocado las creencias, los valores y la forma de vida de los españoles. Si ustedes se fijan, para nuestros abuelos era impensable que pudiera haber aborto libre o eutanasia, o es más, o que el aborto se considerara, como pasa en Francia, un derecho humano. Para nuestros abuelos sería inconcebible que hombres biológicos compitieran en igualdad de condiciones en deportes femeninos y que todo aquel que le criticara esa acción fuera satanizado y fuera llamado con adjetivos bárbaros por oponerse a ese, entre comillas, avance social. Y así podríamos decir con otro tipo de situaciones que se han ido normalizando en nuestra sociedad en apenas 80 años. En 80 años hemos pasado prácticamente del blanco al negro.
¿Y eso a qué se debe? ¿Qué es lo que ha pasado? En los años 40, el fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, que seguro que tú conocerás muy bien, creó una fórmula mágica para poder conseguir el poder absoluto en las sociedades democráticas, que era lo que llamó él la batalla cultural. Él decía que no había que ir por la dinámica del marxismo-leninismo clásico, que era la brutalidad de alcanzar el poder a sangre y fuego, sino que era mucho más permanente, razonable y sutil. No tanto conquistar territorios, sino conquistar las mentes de la gente. Y de esa manera poder conseguir el poder absoluto de esas sociedades, aunque no siempre fuera a la par con los gobiernos de los mismos, ¿no? Entonces él decía, si conseguimos modelar las mentes de la gente, si conseguimos atrapar y cambiar su manera de pensar, sus creencias, su cosmovisión, realmente conseguiremos el poder. Y él daba esa fórmula mágica que era ganar la batalla en el campo de la opinión pública a través de la educación, la cultura y los medios de comunicación. Y la cuarta pata era la infiltración en la Iglesia para distorsionar los dogmas. Eso era lo que decía Gramsci. Si nos fijamos aquí en España, a partir de los años 70, las ideas de Gramsci calan en gran parte de la juventud. ¿Qué quería Gramsci? Gramsci quería construir un paraíso en la tierra, quería construir lo que él llamaba un nuevo hombre, y para ello había que destruir completamente los pilares de la sociedad de entonces. Para que naciera el paraíso en la tierra teníamos que destruir la vieja civilización. Y con la dinámica que él comentaba de intentar transformar la mente de la gente para que pudiera cambiar y asimilar a esas ideas. Bueno, pues a partir de los años 70 aquí en España se produce una dinámica muy curiosa, y es que todo el mundo está pendiente de la política, pero nadie está pendiente de la batalla cultural, de la guerra cultural. Yo comprendo que hablar de guerra cultural es algo difícil de entender. Cuando hablamos de una guerra convencional, estamos hablando de soldados, de proyectiles, de municiones, de tanques. Estamos hablando de que un ejército invade un territorio ajeno y, por lo tanto, automáticamente crea una alarma entre la población invadida. Y entonces todo el mundo, como un resorte, despierta y se pone a las órdenes para defender lo que es su familia, su casa, sus propiedades, su modo de vida. Pero en este tipo de guerra cultural no es tan fácil poder percibir que es una agresión a nuestros valores o a nuestra manera de vida, porque es tan sutil que muchas veces no se puede percibir. Mira, si os fijáis, en el campo cultural, a partir de los años 70, se produce un cambio total en la literatura que nuestros padres empezaban a leer entonces. Y eso se debe a que los editores del momento, prácticamente todos, la mayoría catalanes de Barcelona, son hijos de la burguesía industrial, por lo tanto de familias acomodadas, hijos de familias católicas y van a colegios religiosos. Perdón, ¿está sonando? ¿Apago? No, se apaga. Van a colegios religiosos, van a los jesuitas de San Ignacio, van a La Salle, Bonanova, van a los claretianos, a los maristas, a los marianistas.
y tienen en común que abrazan con entusiasmo la ideología marxista y abandonan completamente la fe cristiana. Ese binomio de alguna manera jurar a tus creencias y abrazar la ideología y querer construir, como decía Gramsci, ese paraíso en la tierra, es lo que les lleva, por ejemplo, en el campo de la literatura, a los Carlos Barral, a los Jorge Herralde, a los Tusquets, a los Goytisolo y otros muchos editores, a empezar a publicar ese tipo de literatura que yo la llamaría una literatura sin alma, una literatura sin fe, que de alguna manera va permeando a la propia sociedad. Eso en el campo de la literatura. Lo hemos visto con editoriales como Seix Barral, como Tusquets, como Lumen y como otras muchas, ¿no? En Madrid también había un grupo de editores en esa línea y absolutamente alineados con lo que pasaba en Cataluña. Y a la vez los editores, este perfil de editores, estaban alineados con otros editores del mismo estilo en Francia o en Italia. En Italia, por ejemplo, la gran editorial con este tipo de cosmovisión es Feltrini. ¿Quién es Feltrini? Un terrorista que muere poniendo una bomba en Roma porque pertenecía a una célula terrorista y es el que impulsa o el que blanquea pues, al Che Guevara en su momento, a Fidel Castro y compañía, ¿no? Feltrini y estas editoriales de aquí en España crean un cauce al igual con los que hay en Francia. Esto en cuanto a la literatura. Pero en cuanto al cine, a la televisión, al teatro, estamos en una dinámica perfectamente igual. Es decir, desde el 70 hasta ahora ha habido una dinámica en donde la oferta cultural, literaria, de cine, de teatro, fundamentalmente iba imbuida por ese tipo de cosmovisión. Y poco a poco nos iba modelando nuestras mentes. Si a eso sumamos la otra pata, la educación, en donde en gran parte de la educación pública hemos entrado también por este tipo de cosmovisión y en la cuestión periodística también, como decía Stalin, yo no quiero periodistas, yo quiero militantes que puedan imponer nuestros argumentos en la prensa, pues ya tenemos un poco todo el pack completamente adecuado para ganar esa guerra cultural. Bueno, en esa guerra cultural, ¿qué es lo que nos jugamos? Me decía un compañero de trabajo que ya murió, venezolano, José Manuel Dopazo, que era como el Matías Prats de la televisión privada de Venezuela, decía: lo que ustedes no acaban de percibir, lo que ustedes los españoles no acaban de percibir, es que creen que en su país no va a pasar nada, que es lo que nosotros creíamos en Venezuela, que no iba a pasar nada. ¿Cómo va a pasar algo en Venezuela si somos un país rico, potente, con una clase empresarial fuerte, con una sociedad civil potente? Lo que pasó en Cuba no va a pasar en Venezuela, me decía él, y pasó. Y ustedes están en una dinámica muy parecida a la que hemos vivido en Venezuela y siguen sin despertar que en cualquier momento todo aquello que ahora mismo no valoran, que es nuestro estilo de vida, el poder tener la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de iniciativa social para crear, para poder fabricar, la libertad para poder educar a nuestros hijos en nuestras creencias, todo aquello que valoran y mucho más es aquello que en un momento determinado, en un minuto pueden perder y no son conscientes. Y no son conscientes porque viven de alguna manera completamente distraídos, viven en una dinámica un poco de distracción permanente.
Y este es el segundo punto que me gustaría comentar. Una vez que los bárbaros, que yo les llamo bárbaros, toman el poder de forma, podríamos decir, sutil y civilizada, que toman no tanto, no conquistan tanto el territorio como las mentes de la gente, a partir de ahí la sociedad camina o baila al son de lo que dicen esos poderosos. Es verdad que en algún momento determinado el poder puede cambiar de manos y el gobierno, la administración se puede desbocar, y entonces el pueblo llama a un político que ejerza de contable para ordenar un poco las cuentas y al cabo de 4 años o de 8 volver a lo mismo, ¿no? Pero en definitiva, si os fijáis, cuando ha gobernado la no izquierda en nuestro país, siempre han dicho lo mismo. Teníamos un programa electoral, pero no lo hemos podido cumplir porque no tenemos el poder. Ostentamos el gobierno, pero no tenemos el poder, no tenemos los resortes que hace que la gente pueda ir por un determinado camino. Bueno, una vez que estos bárbaros toman el poder de esta manera, yo no me quiero alargar mucho porque sería bueno que hubiera un diálogo, pero bueno, voy a intentar... Todavía no te he dicho nada. bueno, pero bueno, yo ya me adelanto. Pero bueno, sí que me gustaría constreñir lo máximo posible para que tengamos ese diálogo. Entonces les decía, una vez que se conquista el poder con esta guerra cultural en la que hemos oído hablar un poco pero que no la percibimos, la manera de controlar ese poder por parte de los bárbaros es relativamente sencillo. Hay como 7, 8, 10 dinámicas determinadas. Yo, si les parece, les voy a comentar brevemente 2 o 3. La primera es que desde el poder se fomenta la distracción masiva de la ciudadanía. Llénanos de distracciones, es el lema. Llénanos de distracciones. Que puedan estar distraídos permanentemente con las memes de Twitter, con los vídeos de TikTok, con otro tipo de asuntos de YouTube, con la televisión, con lo que sea, pero que estén distraídos. Si el día tiene 24 horas, dedicamos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, otras 4 horas para trasladarnos de casa al trabajo, desayunar, comer, cenar. Apenas nos quedan entre 4 y 6 horas libres, podríamos decir. Si ese tiempo lo dedicamos, como dicen las encuestas, en torno a 3 horas y media a estar atentos a la pantalla del móvil y otras 3 horas y media a la televisión, no hay capacidad para que nadie se rebele contra el poder opresivo, porque estamos distraídos. Y eso el poder lo sabe. Podemos en algún momento enfadarnos, gritar, amenazar con hacer algo, pero o cambiamos de hábitos, o si no es prácticamente imposible que sin tener tiempo liberado podamos ejercer una acción activa y sostenida que pueda poner de alguna manera pie en pared ante las políticas de los bárbaros. Si a esa dinámica de llénalos con distracciones le sumamos las campañas permanentes de miedo que estamos continuamente recibiendo. El otro día Bill Gates reconocía que la alarma climática que desde hacía años se venía propagando en los medios, en donde muchas personalidades decían, entre ellas el entonces príncipe Carlos de Inglaterra y otros muchos intelectuales y políticos, en los años 2000, 2002, 2005 decían, solo nos quedan 10 años de vida, o cambiamos las políticas climáticas o el planeta va a colapsar.
Bueno, pues el otro día, a las preguntas de un periodista decía, nos equivocamos, metimos la pata, creamos una alarma innecesaria y el tiempo nos ha demostrado que esas alarmas no se han cumplido. Y esas profecías que se hacen repetidamente desde los medios, un día y otro, si las cogemos con perspectiva de tiempo, yo he reunido 42, te das cuenta que ninguna se cumple, todas fallan. Ahora, eso sí, nos meten miedo. Y nos meten ese miedo parecido al pastor cuando dice a las ovejas que viene el lobo, y las ovejitas o las cabritas se ponen como locas, llenas de miedo, y van corriendo a buscar el refugio del establo. De la misma manera, esas políticas o esas campañas de miedo buscan lo mismo, que la ciudadanía tenga miedo y que a partir de ahí la ciudadanía pueda tener un contrato privado con el poder para delegar soberanía y para que el poder tenga aún más poder. Si a eso le sumamos también las políticas de autocensura, los famosos delitos de odio, o también las políticas de enfrentamiento, blancos contra negros, hombres contra mujeres, zurdos contra diestros, ricos contra pobres, estamos creando un caldo de cultivo donde lo que buscamos es atomizar la sociedad, fragmentar la sociedad. Y por lo tanto, en esa fragmentación, el que tiene poder aumenta su poder. Y por último, para resumir, hay una cosa importante, y es que, si os fijáis, ahora el poder ya no discute ante ciertas alarmas que pueda tener la sociedad, ya no discute. Intenta distraer siguiendo el modelo chino. En China, desde hace unos años, claro, en un país tan grande de 1.400 millones de personas, es muy difícil permanentemente que haya una censura efectiva y automática. Entonces, lo que han hecho los dirigentes del Partido Comunista Chino es crear lo que ellos llaman el ejército de los 5 peniques, que son en torno a 700, 800 mil militantes del partido, muchos de ellos universitarios, que lo que ejercen es la política de distracción. Cuando ven que en una provincia determinada, en una población, empieza a haber una serie de críticas en las redes sociales contra el alcalde de la ciudad, del pueblo, contra el jefe de policía, contra el juez, en vez de censurar eso, estos militantes del Partido Comunista, estos miembros de este ejército de los 5 peniques, lo que hacen es distraer en esos foros y decirles, bueno, pues ¿os habéis fijado que tal actriz se ha roto la pierna o que tal futbolista ha hecho esto o lo otro? E intentan cambiar continuamente el tema. Es lo que llamamos en el argot periodístico las cortinas de humo, ¿no? Y aquí en España, en este caso, los bárbaros que nos gobiernan aplican continuamente esas cortinas de humo. Y tienen en el cajón varias cortinas para que en el momento que va apareciendo un escándalo u otro, pues van intentando distraer a la población. Bueno, esta es, de forma muy resumida, cómo se mantiene los bárbaros en el poder y, por lo tanto, cómo crean esa telaraña diabólica que hace que los ciudadanos estemos como groguis o estemos como, de alguna manera, podríamos decir, sin capacidad de reacción y desesperados. Podemos criticar o gritar, pero nuestra queja no es efectiva, porque no construye, no edifica, no se encauza a un objetivo determinado. Bueno, para acortar, que si no, Juan, que como buen militar, en cualquier momento me va a mandar que podamos ir terminando o aterrizando, yo les quería comentar una serie que quizás es lo más importante, una serie de acciones que está en nuestras manos para romper esa telaraña diabólica. Si el mal
ha avanzado en España es porque los hombres buenos no hemos hecho nada, decía Burke. Hemos mirado a otro lado, o hemos estado cómodos, o hemos estado en una dinámica de delegar sobre todo las responsabilidades en otros. Bueno, ¿yo qué puedo hacer? Esto que lo tiene que hacer es fulanito de tal, o menganito de cual, o el político de turno, o el empresario. Yo no tengo poder, yo no tengo capacidad de hacer nada, ¿no? Y en ese sentido sí que sería muy bueno adoptar el lema que tenía Julián Marías, que decía que por mí no quede. Aunque otros tengan mayores responsabilidades, mayores capacidades de acción, que por mí no quede, aunque sea pequeño, que pueda hacer aquello que me corresponde hacer, pero, como decía Juan al principio, las batallas que se pierden son aquellas que no se dan. Y desgraciadamente en nuestro país hemos dejado de dar muchas batallas por comodidad. Pero para romper, como les decía, esta telaraña diabólica, lo primero quizás es darnos cuenta que estamos metidos en esa guerra cultural. Sin ser conscientes de que estamos en esa guerra, es muy difícil vencerla. Entonces, esa sería la primera dinámica. La segunda, identificar a nuestros enemigos, aquellos que en un momento determinado van a terminar con nuestro estilo de vida, que poco a poco ya lo están erosionando. Todavía no han logrado romperlo del todo, pero ya están en un camino de erosión importante y, como os decía, como ha pasado en Venezuela. También hay que saber que esta es una guerra diferente a las que conocemos y que, por lo tanto, hay que aplicar también esa sutileza. Y, sobre todo, hay que saber cuáles son las razones para ir a la guerra. Decía Chesterton que el buen soldado es aquel que lucha no porque odia al que tiene enfrente, sino porque ama todo lo que tiene detrás. Y si nosotros tenemos que movernos del sillón, tenemos que hacer algo, es justamente para proteger todo lo que amamos. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras propiedades legítimas, nuestra manera de vivir, la cosmovisión que tenemos. Todo eso que en cualquier momento podemos perder es por lo que tenemos que luchar. Y sobre todo, en esa llénanos de distracciones, en esa permanente tiempo de distracciones en el que estamos, tenemos que empezar a despertar y darnos cuenta que no podemos perder tanto el tiempo en estas cuestiones, ¿no? Que tenemos que hacer un esfuerzo que no es fácil de cambiar nuestros hábitos para tener tiempo liberado justamente a cambiar esas micro cobardías que de alguna manera todos hemos accionado en todos estos años, para convertirlas en micro gestos de bien que puedan crear una verdadera revolución. Yo lo que estoy pidiendo no son grandes heroicidades, sino que cada uno, desde su pequeñez, podamos despertar y hacer pequeños gestos de bondad cada día. Y fíjense, si sumamos esos cientos, miles y millones de gestos, automáticamente se crea una revolución que poco a poco va frenando el mal y lo vence. Y luego también piensen ustedes que entre esas micro valentías está el ejemplo, que a veces lo desechamos. El ejemplo arrastra en casa, en la familia, en el trabajo, con los amigos, ¿no? Como la gente busca modelos que le puedan iluminar también su propia vida, ¿no? Y me gustaría poner un ejemplo muy llamativo y muy práctico. Ustedes se acordarán cuando hubo el desastre del Procés y del golpe de Estado en Cataluña, que en los primeros días ahí en Cataluña se vieron un ambiente de tensión, de miedo, y en una de esas noches
Jaume Vives, que ustedes lo conocerán, que trabaja además en la CDP en Madrid, que hace todas esas campañas tan magníficas para la CDP, se propuso ir a la terraza de su casa y empezar a hablar, a cantar, poner Manolo Escobar, poner la bandera española y demás. Y ese elemento fue tan decisivo para que otros muchos siguieran el ejemplo y hicieran lo mismo. Y a partir de ahí se rompió, fue como una ruptura, fue como una espita que rompió un muro de un consenso de miedo que había entre los españoles libres de nacionalismo, y a partir de ahí la situación social empezó a cambiar porque ya la gente por las noches en los barrios empezaron a seguir el ejemplo de Jaume Vives. Decíamos antes que en esta dinámica de poder entrar en guerra contra los bárbaros que poco a poco van erosionando nuestros valores, hay que controlar nuestro tiempo. Y también darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos más influencia que el youtuber o el tiktoker de turno. Hace unos años en una universidad de Estados Unidos hicieron una encuesta para saber cuál era el medio de comunicación más influyente. Si era la televisión, si era la radio, si era la prensa escrita. Y al final se dieron cuenta que lo más influyente era la palabra. Pero la palabra de tu padre, la palabra de tu madre, la palabra de tu hermano, la palabra de tu amigo, la palabra de tu círculo cercano, familiar, de amistad, tenía más influencia que el youtuber o el presentador de televisión con más capacidad de comunicación. Por eso que a veces también a los padres o a los abuelos se nos olvida que una palabra nuestra, a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestro sobrino, tiene más poder que lo que le pueda decir un amigo en clase o un amigo en el patio. Y también entre ellos, y ya voy terminando, ante esta dinámica tenemos que darnos cuenta que en algunas situaciones de la vida hay que dar un paso atrás. Cuando estás al borde del precipicio, la mejor manera de ir hacia adelante es dando un paso atrás. Y hay cuestiones de índole familiar, de índole de proximidad, de social, político, en donde el mejor progreso al que podemos contribuir es obligando a dar ese paso atrás. También hay dos últimos puntos, y con eso ya termino. Decía Hannah Arendt que un elemento esencial para que el nazismo fuera popular en la mayor parte de las capas sociales de Alemania fue la soledad. Con la soledad, al romperse los vínculos sociales, las personas no tienen capacidad de poder dialogar con otro, no tienen la capacidad de poder retroalimentarse, de poder escuchar un consejo, de poder escuchar una opinión alternativa y poderse, en ese sentido, conformar de nuevo sus ideas. Aquí, ahora mismo, con toda la cuestión tecnológica, hay una ruptura de los vínculos sociales y tenemos que volver otra vez a la vida de parroquia, a la vida del equipo de fútbol, a la vida del grupo de los amigos, a la vida y poder recuperar esos vínculos sociales que nos permiten muchas veces, cuando estamos preocupados, cuando el ponernos esas preocupaciones en el equilibrio justo, en una objetividad que muchas veces solos a lo mejor nos desesperamos. Y ya por último, dentro de esa dinámica para romper esa telaraña diabólica, ya sabiendo que somos frágiles y pequeños y limitados, también tenemos que reclamarle al Espíritu Santo que nos ilumine en nuestra vida y que también nos dé la gracia para romper muchas veces los miedos que no nos permite justamente
interactuar en ese consenso social. En España hay dos cosas que nos han matado. Una ha sido el miedo a que nos echen de la tribu. El poder mostrar una voz discordante que nos señale de tal manera que nos aparte de lo que dice el grupo en general. Y la segunda, y yo creo que ahí somos líderes mundiales, somos un país con un nivel de resentidos enorme. Y el resentido, ¿quién es? Aquel que es consciente que ha fracasado en su vida, pero que su fracaso se lo atribuye a los demás. Y la manera de sanar esa herida es intentando destruir todo lo bello y hermoso que hay a su alrededor. Y si os fijáis, en nuestra querida España hay un nivel altísimo de resentidos que están en una dinámica de destrucción permanente, que no construyen, sino simplemente destruyen. A lo mejor no piensan en nada más, sino que de esta manera van. Yo tenía un amigo, ya con eso termino, muy brillante, argentino, con 2 carreras, varios idiomas. Al principio estaba encaminado a ir a la carrera diplomática o a la política, y por aquellas cosas de la vida fue encadenando trabajos regulares. También a nivel personal fue también encadenando un fracaso a otro, y al final, por una cierta edad, que ya con 50, 55 años, empezó a descubrir que había fracasado en la vida, pero que ese fracaso lo atribuía a otros. Y en esa dinámica inconsciente de intentar sanar esa herida, fue incorporándose a grupos y a organizaciones que tienen como objetivo la destrucción. Y solo años después, gracias al amor de una mujer que fue la que fue equilibrando su corazón y sus emociones, no pudo abandonar esa dinámica de destrucción. Bueno, eso es, en resumidas cuentas, un poco lo que he pensado que podríamos dar unas pinceladas a esa respuesta de la pregunta del principio, ¿no? Del qué nos está pasando. Ya. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu ajustarte a los tiempos y sobre todo por la claridad en tus palabras y tal. Y ahora pues estamos abiertos a que si alguien tiene alguna pregunta. Sí. ¿Podría explicar un poco a qué se refiere con lo de dar el paso atrás? Sí. Pues mire, hay muchas situaciones en la vida en donde estamos en el precipicio o al borde del precipicio. Y por lo tanto, yo comprendo que a veces es un poco violento el dar ese paso atrás, ¿no? Pero no hay más remedio si no queremos caer en el precipicio. Vamos a poner un ejemplo. En el tema de las políticas trans, tenemos que revertirlas. Eso va a provocar un choque en la opinión pública, en los debates, pero es que va en juego el futuro también de la sociedad y sobre todo del papel de la mujer, porque con el tema trans se desdibuja completamente lo que es una mujer. Si no logramos dar ese paso atrás, la fragmentación y la atomización en nuestras familias o en la sociedad va a ir en aumento. Hay una cosa curiosa. La ley trans, que se aprobó hace
no sé si fueron 3 años, fue una iniciativa de Podemos, del grupo Podemos. Y ellos se sorprendieron enormemente la rapidez con la que se aprobó la ley, pero sobre todo lo que ellos decían es la ausencia de debate social y político de la propia ley, en donde prácticamente pasó casi desapercibida, donde casi no hubo resortes en contra que pudieran alertar a la sociedad de la fatalidad de la ley, ¿no? Y hablando con uno de los ideólogos de Podemos me decía, ya que hemos visto la gran debilidad que tiene la sociedad civil española y cómo aquellos que dicen que podrían defender una serie de valores no los defienden, ahora ya estamos preparando el terreno para aprobar una nueva ley sobre la legalización de la pedofilia. Es decir, de la legalización de las relaciones sexuales de un adulto con un puber. Entonces, ¿cómo han empezado a mover lo que llamo la ventana de Overton? La ventana de Overton es intentar hacer aceptable lo que es inaceptable. ¿Cómo se hace? Primero, con la batalla cultural, poniendo y produciendo películas y series de televisión en donde se normaliza esas relaciones. En Estados Unidos decía un intelectual conservador que la normalización del matrimonio homosexual vino por la inclusión en casi todas las series televisivas de una pareja gay. Al repetir continuamente un modelo, al final lo acabas aceptando, lo acabas normalizando. Ahora, con el tema de la pedofilia, está pasando ahora exactamente lo mismo. Ya hay producciones en Hollywood, ya hay producciones en España, la última en Telecinco, donde se intenta normalizar o se intenta presentar como algo normal una relación. Bueno, no solo se presenta como algo normal, sino se presenta como algo idílico y como algo magnífico, como un amor extraordinario y mucho más adecuado que otros. En eso estamos. Por eso que yo les decía que tenemos que despertar. Decía Einstein que el mundo es un lugar peligroso para vivir, no por los malos, sino por los hombres buenos que podrían hacerlo más habitable y por comodidad, por miedo o por otras circunstancias no dan un paso adelante. En nuestro caso, algunos podríamos decir, bueno, no, pero esto se ocupan los políticos. No, los políticos tienen que ocuparse de lo suyo, pero cada uno de nosotros en nuestras circunstancias personales, profesionales, familiares, tengamos tiempo, no tengamos tiempo, tengamos más capacidad de acción o de influencia, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para ejercer todos los días esas micro valentías. Me decía hace unas semanas una abuela que decía, bueno, pues yo, ¿qué puedo hacer? Soy una abuela, no tengo más, mi influencia no pasa más allá de mis hijos o mis nietos y mi vida es muy monótona. Voy a la compra, hago la comida, hablo con alguna amiga, veo la tele y poco más, ¿no? Entonces yo le decía, a lo mejor tu capacidad de influencia o tu forma de influir en la sociedad adecuadamente es por la palabra que puedas transmitir a tus nietos. Si te vienen a ver, háblales. Si no te vienen a ver, llámales, pregúntales qué tal están. Coméntales lo que está pasando en el mundo, que te respondan, que entréis en un diálogo, pero que haya esa comunicación. Habla con tu vecina, pregúntale si está sola, invítala a tu casa a jugar a las cartas o a o a invitarla a café. Crea vínculos sociales, aunque sean pequeños, pero que cada uno pueda plantearse hacer esas microvalentías, ¿no? El dejar aparte
esa delegación de responsabilidades que hasta ahora hemos tenido, esas microcobardías que por acción o omisión también hemos procurado, y poder cada día de forma sencilla hacer esas microvalentías. Si el fruto de esta charla es que nos vayamos esta noche a casa y podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en aquello que podemos hacer y que lo podamos hacer en la medida de lo posible todos los días o casi todos los días, sería lo ideal. Y con eso les comento una historia real que a mí me gusta mucho, del Berlín de los años de 1940. Había un matrimonio que se llamaban Hans y Elise Hampel, un matrimonio de clase obrera, sin vínculos sociales, un matrimonio sencillo, que en un momento determinado se dan cuenta que Hitler y sus generales están llevando a su país, a Alemania, a la perdición. Y se plantean que tienen que hacer algo. Y dicen, bueno, pero se preguntan entre ellos, ¿qué podemos hacer? Si no tenemos dinero, no tenemos poder, no tenemos capacidad de influencia en nuestro vecindario. Dicen, bueno, vamos a hacer algo que aunque pensemos que no sea eficaz, pero que nosotros por lo menos todas las noches vayamos a dormir con la conciencia tranquila de que hemos hecho algo. Y se plantearon poner en tarjetas, en postales, una serie de eslóganes contra la dictadura nazi. En total escribieron 240 postales. Y cada día iban, cuando iban al trabajo o cuando iban al hospital o iban en metro, iban dejando esas postales en esa parada del metro, en la consulta del médico, en un parque, en el lugar del trabajo. Y esa era su lucha para tirar abajo el nazismo. Fíjense qué cosa más tonta, 240 postales con lemas antinazis. Pero si hubiéramos sumado los miles y millones de alemanes que también tuvieran esa idea de luchar contra el régimen nazi, eso hubiera creado una verdadera conmoción. Con esas 240 postales crearon un nerviosismo en el régimen diciendo, bueno, para un dictador lo fundamental es que haya un consenso total. Es como cuando vamos en coche y se nos cae una piedrecita en el cristal. Si no la logramos reparar a tiempo, esa piedrecita, esa pequeña arañazo, puede convertirse en un rompimiento de todo el cristal, ¿no? Y los nazis tenían esa mentalidad. Hay que aplastar cualquier rebelión, por pequeña que sea, para que no se genere, para que no cree modelos y no arrastre con el ejemplo. Y efectivamente, pusieron a un equipo de la Gestapo para la búsqueda de este matrimonio que hacía esas rebeliones tan domésticas, ¿no? O tan... Bueno, pues esa es un poco la dinámica que deberíamos, o que yo intento transmitirles. Aunque creamos que no es eficaz esa microvalentía que podamos hacer día a día, eso va calando. Y la suma de tantas microvalentías va conformando una verdadera revolución. José. Muchas gracias por tu charla. Una pregunta, ¿en qué momento aquí en España se organiza este plan para, porque yo no entiendo que esto pueda ser una cosa puntual, sino que esto ha habido un grupo, una persona, alguien que organiza toda esta trama y que dura todo este tiempo? ¿Y quién son las personas y al final cuál es el objetivo? Bueno, son muchos francotiradores, podríamos decir, ¿no? Que desde finales de los años 60
abrazan esa ideología, abrazan esa ilusión de querer alumbrar un paraíso terrenal, de querer alumbrar un hombre nuevo, destruyendo la civilización vigente. Y son varios francotiradores desde diferentes partes, ¿no? Todos ellos bebiendo de la misma fuente que es de Antonio Gramsci, ¿no? De su libro emblemático que se llama Cartas desde la cárcel, en donde enfoca toda esa filosofía de poder, esa filosofía política. Y a partir de ahí es cuando se va conformando, sobre todo en Madrid y en Barcelona, todas esas élites culturales que luego pasan a la política y poco a poco van creando esos movimientos, ¿no? Hay que pensar que esas editoriales, estoy hablando del mundo editorial porque es lo que más conozco, ¿no? Ya se crean a finales de los 50. Y a pesar de que hay censura, esas editoriales se mantienen e intentan sortear la censura, pero tienen claro cuál es el tipo de ensayo, el tipo de literatura que quieren ir imponiendo, ¿no? Y ya con la muerte de Franco, ya con la democracia, con la libertad, ya es cuando todo eso vuela. Vuela sin que no haya nadie enfrente dándose cuenta que estábamos ya en esa época en los inicios de una guerra cultural en donde poco a poco los bárbaros ya no están fuera de las fronteras, sino que están perfectamente dentro y en puestos de poder y en puestos de influencia y con capacidad de decisión. Y poco a poco, desde ahí, van erosionando nuestra cosmovisión de la vida, nuestras creencias, nuestros valores, y poco a poco van destruyendo todo. Gaspar. En primer lugar, felicitarte por tu brillante y pedagógica exposición. Con respecto a los jóvenes, que son los que tienen el futuro, hoy en día la Iglesia está viendo movimientos como Éfeta, Bartimeo, etc., Hakuna, que movilizan a un montón de jóvenes en donde se les inculcan valores verdaderamente cristianos. ¿En qué medida tú ves que eso sí puede ser una isla en esta cosmovisión tan negativa que estamos viendo? Pues con Gaspar, ¿no? Gaspar. Pues Gaspar, completamente, porque es curioso. Ahora, en los últimos días se está hablando del giro católico, ¿no? De la sociedad española, ¿no? Bueno, es verdad que ha habido varios elementos, eso es muy periodístico, muy de titular periodístico. Rosalía con su disco espiritual, la película Los Domingos, que ya más o menos ha alcanzado los 500.000 espectadores, y otras cuestiones más, ¿no? Pero aunque no sea del todo real, yo no sé si es del todo real o no, pero es verdad que marca una tendencia. La tendencia es que los jóvenes están hartos de la posmodernidad, del nihilismo, están hartos del materialismo, están hartos de las ideologías y anhelan una trascendencia. Y ahora mismo la Iglesia sí les ofrece una oferta en donde ellos puedan sentirse cómodos desde un punto de vista de un código estético, un código musical, un código de ambiente, que a lo mejor en mi época no existía. O sea, en nuestra época no había una oferta religiosa, apenas. Estaban los jesuitas, el Opus Dei, el escultismo y 4 cosas más, y no había oferta en donde tú sentirte cómodo. Decía a Benedicto XVI, en una de las entrevistas le preguntaban cuál era el camino para llegar a Dios. Y él, después de pensarlo, respondió: tantos como personas hay en el mundo. Entonces, hace 30, 40, 50 años no había esa oferta. Sin embargo, hoy los jóvenes tienen una oferta brutal. El que sienta que le va más una espiritualidad tradicionalista, tiene dónde ir.
donde pueda sentirse más en la dinámica carismática, también, en una dinámica más cultural, Comunidad de Liberación, más de vida pública, la ACDP, y así en muchas carismas o muchas herramientas de evangelización que, como dices, ya las parroquias las tienen, ¿no? Entonces, eso es una maravilla. Es una maravilla que, sin embargo, está sobre todo en España. Yo creo que sobre todo en el epicentro es Madrid, y a partir de Madrid ha ido bajando a otros sitios, pero si nos fijamos en Europa, hasta el mes pasado el retiro de Emaús no entró en Francia, no entró en París. En Alemania apenas ha entrado. O sea, aquí llevamos varios años. O aquí tenemos también el proyecto Amor Conyugal, o tenemos otro tipo de los cursos Alfa y otros muchos. En España sigue siendo un pulmón espiritual. Pero vete a otros países, ya no digamos a lo mejor de América o de Asia, y todas esas herramientas de evangelización que también están haciendo, todavía no han llegado. Entonces, bueno, es un motivo de esperanza y es un motivo de alegría, ¿no? Como hoy el joven que esté buscando, que esté anhelando una cierta trascendencia, ya la Iglesia le ofrece herramientas, pero sobre todo, el joven que está buscando, joven o no joven, lo primero que hace es mirar en Internet. Antes de que hablar con su familiar, antes que ir a hablar con el párroco, primero busca en Internet. Y en Internet hoy en día hay muchísimos materiales que ya pueden empezar a darte, aunque sea una respuesta superficial a esa pregunta. Sí. Bueno. He visto que cuando has presentado esa panoplia de manifestaciones de la batalla cultural, ¿no? El movimiento trans, otro, no has tocado una versión que está muy extendida, que es el animalismo. El animalismo, en mi opinión, es un producto directo de esta batalla cultural, es una manifestación del neomarxismo, pero es profundamente anticristiano. Primero antibíblico y después anticristiano. Y sin embargo, se presenta como una cara amable. Los animales, los animalitos, los pajaritos, y tiene la versión familiar que es el mascotismo. Por supuesto, la consecuencia es que los matrimonios se casan ya no para tener hijos, sino con la decisión de no tener hijos, pero tener 3 o 4 mascotas o 5. Porque yo ya no veo por la calle una persona que va por un perro de la correa, es que lleva 5 perros, sí, son suyos. Y le pregunto, ¿por qué lleva 5 perros y no tiene uno? Dice, es que, porque si tengo solamente uno, tiene problemas psicológicos. Claro, y tengo que tener 5 perros, pero ningún hijo. Y este fenómeno del animalismo, que es profundamente anticristiano, pero la gente de esto no se da cuenta, tiene un apoyo, paradójicamente, del capitalismo, porque las grandes empresas y los grandes negocios, con las grandes cifras que hay detrás del movimiento del mascotismo, principalmente las comidas para perros, etcétera, coinciden. Entonces tenemos una manifestación del neomarxismo apoyado por un impulso virulento de un capitalismo o neocapitalismo. Entonces es una especie de contradicción, pero es una realidad actual que no hay que perder de vista. Me gustaría... No, completamente de acuerdo. Fíjese además que ahora mismo hay como un pacto contra natura en favor del globalismo. ¿Y quiénes son los dos actores? Por una parte, el foro de Davos, que en principio era el foro de los empresarios que fomentan la sociedad libre, unido al foro de Sao Paulo, que es el foro en donde se pretende imponer las tesis del paraíso terrenal del marxismo. Esos dos foros, que hasta hace pocos años eran antagónicas,
y estaban completamente enfrentados. Ahora, curiosamente, abrazan con entusiasmo los dos la Agenda 2030 y abrazan con entusiasmo el globalismo, en donde uno gana esa atomización y esa fragmentación y sobre todo ese rompimiento de la persona. Con esa debilidad el poder puede ejercer de forma más fácil el poder. ¿Y qué gana los representantes del Foro de Davos o el capitalismo? Que pueden vender más. Cuando una persona es débil, cuando una persona está llena de adicciones, cuando una persona es dependiente, se le puede manipular mejor para que compre más. Y eso en lo que estamos. En ese pacto en donde los Soros, Rockefeller, Bill Gates y compañía van de la mano de los Lula, Castro y compañía. Ambos ganan algo en ese pacto por la globalización. Sí. Hablaba al principio del tema de la educación como uno de los pilares en que Gramsci fundaba su forma de ir viendo la sociedad. También ha mencionado esa sociedad catalana, donde había una serie de personas influyentes que pasan a editar en un sentido totalmente contrario a esa educación religiosa que habían tenido los llanistas, las Salle, tal. Entonces eso parece que es un fracaso, no sé si espectacular, pero profundo, en aquella educación que se dio. ¿Y cuál es la situación, relacionando eso con lo que hay ahora mismo, que pasó, pero ahora mismo, cómo ve la educación en España, concretamente en colegios que son de entidades religiosas? Pues es muy interesante esta pregunta porque la situación que hablábamos de estos editores, de cómo la transmisión de la fe fracasó, entiendo que en su familia y en el colegio, yo creo que se circunscribe en aquella época sobre todo a una transmisión más que de la fe o de un encuentro personal con Cristo, de una moral. Entonces, cuando predicas la moral, pero no predicas a Cristo, al final lo que acaba provocando es un rechazo. Y yo creo que en buena parte de los ambientes de la Iglesia de aquella época, con buena fe, se daba por supuesto que la gente había tenido ya un encuentro personal con Cristo y entonces se ponía el acento en las buenas costumbres, en la moral, las buenas prácticas y demás. Eso yo creo que con el tiempo ha ido cambiando, pero ahora nos encontramos otra dinámica diferente en muchos colegios religiosos. Y es que no se predica la moral, pero tampoco se predica a Cristo. Entonces, no hay un rechazo visceral como se podría dar en aquella época, pero no hay una evangelización real. Entonces es verdad que podemos decir, ahora que se ha presentado la memoria de la Iglesia en España, pues tenemos, yo qué sé, no sé cuántos son, 1000 colegios católicos, o 2000 o 3000, sí, pero ¿cuántos realmente evangelizan? ¿Cuántos realmente se toman en serio la transmisión de la fe que a lo mejor esos niños no reciben en sus familias? Y desgraciadamente son muy poquitos. Entonces eso es un hándicap que tenemos que plantearnos también en la propia Iglesia, ¿no? ¿Qué hacer con esos colegios? ¿O qué deben hacer, sobre todo las congregaciones religiosas tradicionales, si no tienen capacidad o pasión para evangelizar? ¿Qué deben hacer, no? Si lo tienen en Madrid, por ejemplo, hay un empresario que ha comprado ya en torno a 25 o 30 colegios religiosos, ¿no? Que no tenían viabilidad económica, no tenían tampoco personal religioso para atenderlos y bueno, pues los han comprado, ¿no? Pero es verdad que es una tesitura,
sea, yo creo que ahora mismo en la Iglesia nos encontramos en un momento histórico curioso. Las órdenes tradicionales que han mantenido el catolicismo durante tantos siglos se están desplomando. Y los nuevos carismas que van surgiendo están naciendo, pero no acaban de sustituir el desnivel que dejan los primeros, ¿no? Entonces ahora mismo estamos viviendo como un momento de cierta orfandad, no total. En Madrid no, pero en el resto de España, en muchas provincias o ciudades sí, ¿no? Entonces ese desnivel entre el desplome de unos y los brotes verdes que no acaban de despuntar de otros hacen que estemos como en tierra de nadie. Bueno, la última pregunta, que ya por la hora que es. Buenas noches. Me ha parecido estupenda la exposición. Yo creo de todas formas que España no deja de ser un reflejo de lo que pasa a nivel mundial. Lo que pasa es que a lo mejor en España se espera un poco más, dado que somos un país históricamente católico. Entonces esto me hacía pensar que todas estas cosas han pasado un poco delante de la pasividad de la Iglesia. Cuando usted le ha comentado a Gaspar que la Iglesia está ofreciendo a todas estas juventud una alternativa vía musical, tal, yo he pensado, yo creo que no es así, porque son movimientos laicos, que efectivamente detrás hay sacerdotes que llaman a los chavales o tal, pero son movimientos que la potencia, el empuje, es un empuje laico. Entonces dices, claro, yo a nivel personal pienso, con lo que ha dicho, las personas que me ayudan a nivel fe son gente religiosa, o sea, de órdenes religiosas de toda la vida. Entonces, en general, no me quiero liar. ¿No cree que la Iglesia es muy pasiva? La Iglesia en general, no nosotros, sino lo que es el creo, ¿no es un poco pasivo? Yo no les veo que estén en sintonía con lo que la sociedad necesita y con la crisis familiar que describía este señor, de ahí que nos apoyemos un poco en las mascotas, ¿no? Un poco por la crisis familiar que hay. ¿No lo crees? O sea, yo lo que creo es que el clero en general está desfondado. Piense que en el mundo ahora mismo hay 1.400 millones de bautizados católicos, pero que son bautizados católicos que hay que evangelizar. Y sin embargo, la fuerza liberada para evangelizar son apenas 400.000 sacerdotes en todo el mundo, y bajando, y 600.000 religiosas. O sea, sumando 1 millón que tienen que evangelizar a 1.400 millones. Claro, eso es un vértigo, o sea, provoca un vértigo ver esas cifras y una incapacidad. ¿Qué es lo que yo creo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Que ahora es un momento en donde los laicos tenemos que dar un paso adelante. Y como tú apuntabas, todas las nuevas herramientas de evangelización que hay ahora mismo en boga, prácticamente todas están creadas y llevadas por laicos. Emmaús, por una laica de Miami, Efetá, Bartimeo, Proyecto Amor Conyugal, un matrimonio de Málaga, Cursos Alfa también llevado por laicos, ACDP también por laicos, Seminarios de la Vida en el Espíritu también, Cursillos de Cristiandad también los matrimonios, de Nuestra Señora, la adoración nocturna o la adoración permanente también está llevada generalmente por laicos. Es decir, los laicos empezamos a despertar en ese sentido y a tomar conciencia de que tenemos que ser evangelizadores y que el sacerdote, que cada vez van a ser menos, va a tener una función de liderazgo pastoral y de función sacramental, todo aquello que los laicos no podemos hacer y que ellos sí que deben hacer. Pero
a mí me maravilla ver un poco todos estos retiros que está llevado por laicos exclusivamente, y al sacerdote se le llama para confesar, para oficiar la Eucaristía o para otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también más, pero el trabajo grande está llevado por laicos, que por otra parte es lo lógico, porque el sacerdote, cualquier párroco que tengamos en la cabeza está desbordado. La Cáritas, los matrimonios, el esto, aquello, las misas, y no digamos aquel que vive en poblaciones rurales, ¿no? Que tiene que atender a lo mejor a 10, 15 o 20 pueblos. Entonces, esa es un poco la función nuestra ahora mismo de los laicos, de los seglares, ¿no? El poder dar ese paso adelante y poder evangelizar en todo aquello que podamos, que es la gran mayoría. Y por lo tanto colaborar con el sacerdote o con las religiosas a poder evangelizar a esos 1.400 millones de bautizados católicos, que hay que pensar que cada año se incremente la Iglesia Católica en 15 millones, que es la población de Chile o de Holanda. Yo me refería un poco más a que las cosas que pasan, por ejemplo, la ley trans, cosas de estas, y la Iglesia lo ha dejado pasar. Históricamente, yo me refiero a su exposición. En todos estos años, desde los años 60, la Iglesia no se ha manifestado en contra de todas estas cosas que han pasado y las ha ido permitiendo. Sí que se ha manifestado. Lo que pasa es que, si hablamos de la jerarquía, por ejemplo, no se le puede pedir que la jerarquía esté continuamente en los debates sociales o políticos que nos corresponden a los laicos. O sea, ellos pueden dar una serie de orientaciones y las dan, pero a partir de ahí, lo que es la batalla política o la batalla intelectual o la batalla cultural es cuestión nuestra. A lo mejor sí que ellos podrían acompañarnos o empujarnos. Por ejemplo, en Italia, cuando en los años 90 que Italia encadenaba una serie de crisis políticas continuas, lo que hicieron los obispos italianos es prácticamente en cada diócesis crear escuelas de formación sociopolítica para formar al laicado, que fuera a la política o al mundo de la vida pública o al mundo del sindicato, con criterios católicos de doctrina social de la Iglesia. Eso es verdad que se ha hecho en Italia o en otros países. Aquí en España es verdad que ha faltado un cierto liderazgo para poder empujarnos o para poder iluminarnos de cuál era el camino, ¿no?